¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Bienvenido a su programa radial Desde el Púlpito. Predicaciones grabadas en las diferentes congregaciones de la Iglesia de Cristo. Escuchemos a nuestro hermano Henry Llanes, evangelista de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Ecuador. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, alabándote. Vamos a abrir el libro de Marcos y vamos a continuar con estas historias que nos van a ayudar a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vimos en la clase anterior cómo los discípulos llegan cansados de una misión, que fueron enviados de dos en dos a predicar el arrepentimiento, y ellos llegan a Jesús y Jesús les dice que vengan a mí a un lugar desierto para descansar. Ellos estaban muy cansados, pero no es posible que los discípulos, o no fue posible que los discípulos descansen, porque la multitud los vio irse mientras ellos fueron en la embarcación. Gran parte de la multitud, donde ellos estaban, en la orilla, caminaron como 12 kilómetros y los esperaron allá. Jesucristo y los discípulos se encuentran con la sorpresa de que la gran multitud están esperándoles. Jesús tiene compasión de ellos y les da alimento espiritual primero. ¿Se acuerdan? Les predica muchas cosas, les enseña muchas cosas, porque los miró con un corazón de pastor. Se hizo ya de noche y los discípulos se preguntaron: ¿qué hacemos con tanta gente, Jesús? Despide a la gente, que se vayan a las aldeas, que se vayan a los campos y coman. Y Jesús les dijo: ¿qué tal si ustedes les dan de comer? ¿Se acuerdan la historia? Y ellos dijeron: ¿cómo vamos a dar de comer si se necesitan 200 denarios, que en nuestro tiempo significaba $4,000, a 5,000 hombres? Es imposible. Y Jesús les dijo: busquen qué hay. Y aparece un muchachito pequeño, y dice: yo tengo 5 panes y 2 pececillos. Y Jesucristo hace un gran milagro, ¿se acuerdan? Y hubo tanta comida, hubo tanto que sobraron cestas llenas de comida, de pan y de peces. Fue algo maravilloso que solamente Jesucristo puede hacer. Por eso nos acercamos a Jesús, para que pueda hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Mi hijo está muy rebelde, mi esposa está comportándose mal, mi esposo no se comporta como esposo. Algo está pasando allí. Debemos acudir a Jesús. Si Él dio de alimentar a 5,000 personas, Él tiene esa capacidad también de solucionar nuestros problemas, cualquier tipo que sea. Amén. Entonces, nuestra historia continúa. Estamos en el capítulo 6 y vamos a leer el versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45. Dice el texto: da de alimentar a los 5,000. ¿Estamos de acuerdo? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Fue maravilloso este milagro. Pero en el versículo 45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Hay algo interesante en este versículo. Debemos preguntarnos por qué el Señor Jesucristo está apurado. Dice que enseguida. ¿Cuál es el afán de nuestro Señor Jesucristo?
Aquí no aparecen los detalles del afán de nuestro Señor Jesucristo. Los detalles están en Juan capítulo 6, versículo 14. Allí están los detalles. Así que coloque ahí esta cintita que tienen todas las Biblias y por favor vaya a Juan capítulo 6, verso 14. Vamos a descubrir por qué Jesucristo está apurado. ¿Cuál es el afán de tomar a sus discípulos, colocarlas en la barca para que se vayan pronto? ¿Qué está pasando aquí? Juan capítulo 6, verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo, ¿cuánta gente estaba ahí? 5,000 hombres, ¿no es cierto? Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, esta gente por la señal dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta. Él es el enviado de Dios. Él es de quien hablaba las Escrituras. Esa gente se dio cuenta de eso. ¿Qué querían hacer ellos? Lo dice el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, que la gente dijo, este es nuestro rey. Este tiene que estar al frente del pueblo de Israel. Esta gente tenía una mente nacionalista, quería tener nuevamente rey. Israel quería rey. Pero Jesucristo no estaba pensando en eso. Los discípulos podían ser influenciados por esta gente y ellos decían, bueno, es el momento. 5,000 hombres, es un ejército, 5,000 hombres. Solo hombres. Por eso el texto habla de 5,000 hombres. No incluye a las mujeres, no incluye a los niños, porque lo que está pensando el escritor es 5,000 personas fieles a Jesús para apoderarse de Israel. Noten que están bajo el dominio de Roma. Entonces, es un momento que ellos dicen hay que liberarse de la esclavitud, hay que liberarse de la opresión romana. Quieren revolución esta gente, pero Jesucristo no. Jesucristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y eso debe darnos a nosotros ánimo. Aquí está en este momento una porción del reino de Dios. Esto es una parte, y si usted regresa a ver a su hermano, a su hermana, usted es parte de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Usted es parte del reino de Dios. Y el Señor Jesucristo no vino por un reino terrenal. Mucha gente está pensando que Jesucristo vino por un reino terrenal. Si Él hubiera querido un reino terrenal, en ese momento hubiera sido la oportunidad de apoderarse y restablecer la nación de Israel. Los discípulos, ellos les interesaba mucho también ser restaurados o ser parte de la restauración de Israel. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 6, ¿se acuerda? Hechos 1:6, le preguntan los discípulos después de la resurrección, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se acuerda? Ellos están pensando todavía en un reino terrenal. En un reino terrenal. Veamos lo que dice el texto. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Entonces, ¿cuáles son las intenciones de Jesús con sus discípulos? Al decir, apuren, suban a la barca, nos vamos enseguida. Pero Señor, la multitud quiere... No, vamos. Estamos en Marcos capítulo 6, hermanita, verso 45. Pero ¿qué está haciendo Jesucristo con sus discípulos? Él está protegiendo.
Ellos podían ser seducidos por esto que estaba pasando y bueno, dice, armemos la revolución. Bueno, ¿sí? Dice el versículo, entre tanto que él despedía a la multitud, váyanse. Y él decía, bueno, si tenemos que irnos, se terminó por el día de hoy, retírense por favor. Les mandó a su casa. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Versículo 46. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Probablemente, Jesucristo pasó 6 horas orando al Señor. 6 horas, orando a su Padre. ¿Sorprendente? Mire lo que dice Lucas 6:12. Lucas 6:12. ¿Qué dice? Lucas 6:12. El libro de Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar. ¿Y qué dice ahí? Y pasó la noche orando a Dios. ¿Ah? Es decir que al Señor Jesucristo le importaba mucho. Pasaba mucho tiempo en la oración. Yo quiero preguntar, y una pregunta se puede decir al corazón. ¿Cuántas veces usted ha orado a Dios esta semana? No estoy hablando de, Padre, gracias por el desayuno. No estoy hablando, Padre, gracias por este nuevo día, acompáñeme en el trabajo. No estoy hablando de ese tipo de oración. Estoy hablando de la oración en la que usted dice, Padre amado, en esta noche quiero conversarle mis problemas. Quiero decirle que me ayude. Estoy pasando mal con mi esposo. Estoy pasando mal con mi hijo, con mi trabajo. Siento esto en el corazón. Estamos hablando de una oración personal. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo oramos? ¿1 minuto? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Alcanzaremos la media hora alguna vez? ¿Alcanzaremos 1 hora confiándole a Dios nuestros problemas, adorándole? ¿Alcanzaremos alguna vez ese nivel espiritual? El Señor Jesucristo nos da muestras, nos está mostrando cómo hay que estar con Dios. Cuando usted no conoce completamente a una persona, es difícil entablar una conversación. ¿Por qué no hay que hablar? Sí, se sienta al lado y dice, ¿y qué más? Aquí, todo bien, todo bien. ¿Y qué más? Aquí trabajando, sí, ¿no? Bonito día, ¿no es cierto? Sí, bonito día. ¿Ha llovido? No ha llovido. Sí, ya mismo de llover ya llegó el invierno, ¿no? Y empezamos a hablar de política, porque no hay que hablar. Pero cuando uno tiene una buena relación, empezamos a hablar de cosas profundas, de cosas más profundas. ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Ya se recuperó? ¿Y a tu hijo? ¿Cómo le va a tu hijo? Probablemente nosotros no tenemos unas buenas oraciones con Dios porque nuestra relación con Dios todavía no está tan profunda. Y necesitamos nosotros tener oraciones, conversaciones más profundas con Dios. ¿No puede contarle a alguien sus problemas? Pues puede contarle al Señor. Si siento algo en el pecho y tengo que sacarlo, así dice la gente, ¿no es cierto? Y yo tengo que decir esto a alguien, aproveche. Dios lo ha visto todo y Él comprende todo. Y es el momento de orar a Dios y pedirle y contarle y decirle lo que nos está pasando. Amén. Pero pasa algo sorprendente ahorita. Piense por favor en la naturaleza de Jesucristo. Para entender lo que va a venir, es necesario entender la naturaleza del Señor Jesús. ¿Sí? Él es Dios. Tiene un cuerpo físico. El Espíritu Santo lo engendró en María. ¿Se acuerdan? María.
En su vientre nació Jesús y nació siendo hombre. Tenía mamá, pero quien lo engendró fue el Espíritu Santo. Piensa en eso. Es Dios mismo. Versículo 47. Al venir la noche. Estamos hablando que la noche ya es la parte donde ya oscurece. Los romanos dividían la noche en cuatro partes. Les llamaban las vigías romanas, para cuidarse de los enemigos. La primera, de 6 a 9, la segunda, de 9 a 12, la tercera, ¿cuál puede ser? De 12 a 3, y la cuarta, de 3 a 6 de la mañana. Entonces, toda esa noche había guardias, se cambiaban. Ya vigilaste 4 horas, nos toca a nosotros. Había guardias que ellos estaban como atalayas vigilando. Bueno, ya llegó la noche. Pero mire lo que pasa. La barca, versículo 47, estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba la barca? En medio del mar. Los evangelios nos dicen que en medio del mar probablemente son 6 kilómetros. Entonces Jesucristo ya avanza la noche, ya no estamos en la primera vigilia, sino que ya avanza la noche. Él mira ¿a quién? Mire, verso 48. Y viéndole remar con gran fatiga. Él los mira a 6 kilómetros, en el medio del mar remando. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? En la noche a 6 kilómetros mirar a alguien. ¿Ah? Solamente el Señor. Para que se den cuenta, el largo de este parque tiene 2 kilómetros. 6 kilómetros sería 3 veces la distancia del parque. Y Jesucristo dice en el versículo, si usted se da cuenta, versículo 47, al venir la noche la barca estaba en medio del mar, 6 kilómetros. ¿Y él dónde estaba? En la tierra. Ahí podemos ver la naturaleza misma de Jesús. Él observa todo. Pero yo le digo una cosa, hermanito, ahora que está pensando usted en esto, el Señor Jesucristo le vio lo que usted hizo ayer de noche, lo que hizo el viernes de noche. Él sabe lo que usted hace todo el tiempo. No, es que está muy oscuro, es que estamos con estas paredes y no me ve nadie. No le ve nadie, en serio. ¿Usted piensa que nadie le ve cuando usted hace algo? No, el Señor lo está mirando. El Señor le está mirando a usted todo el tiempo. No importa la distancia, el Señor lo está mirando. No importa la oscuridad, el Señor lo está mirando. ¿Cómo se está comportando realmente debajo del sol? En la noche, ¿cómo se está comportando usted? Debemos ponernos a pensar en eso. Debemos ponernos a pensar que Dios lo mira todo. Sigamos. 48. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos. Ahí nos quedamos. Vino a ellos. ¿Qué hora era? 4ª vigilia, ayúdeme. 3 a 6. Ya madrugando probablemente. Ya madrugando. Ellos están remando con gran fatiga. Y no pueden avanzar. No pueden avanzar. ¿Por qué? Por el viento. El viento les era contrario. Ahora, piensen esto. ¿Alguna vez usted ha estado en esta misma posición que ellos? Remando fuerte y no puede continuar a la mitad de su viaje. Ahora, yo sé que ninguno de ustedes es marinero. ¿Sí? Tal vez en Yaguarcocha.
Han estado tal vez navegando, no pedaleando, porque hay unos botes con pedales. Pero no piense en el mar, no piense ahí con los remos, piense en su vida. ¿Alguna vez usted ha estado intentando pasar, teniendo una meta, teniendo un objetivo, y se ha quedado a la mitad? Y no puede avanzar porque el viento le es contrario. Está impedido usted. Quiere lograr algo, pero no puede porque el viento se lo impide. Y se siente cansado, fatigado. ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Está pasando ahorita por algo parecido? Que usted se esfuerza y no avanza nada. Dice, no he avanzado ni un centímetro. Más bien parece que voy a retroceder. Remo y remo, pero no continúo. Y la orilla está todavía invisible, porque la noche está oscura. No puedo continuar, no puedo seguir. Si usted siente que eso está pasando en su vida, ponga mucha atención a lo que se viene. Ponga mucha atención a lo que se viene. La otra situación que está pasando, si usted recuerda, es la segunda vez que ellos están en una situación parecida. La primera fue en el capítulo 4, ¿se acuerda? Cuando vino la tempestad, Jesucristo estaba bien dormido, le tomaron como estaba y lo pusieron en la popa. Y él se acomodó y se puso a dormir. Y vino una gran tempestad, igual estaban en el medio del mar, y vino una tempestad, y ellos dijeron, Maestro, levántate, ayúdanos a sacar agua, estamos pereciendo. Y Jesucristo dijo, calla y enmudece. Y el mar se hizo en bonanza. ¿Se acuerda cómo dice el texto? En esta ocasión es lo mismo, pero sin tempestad, es solamente viento, pero les impide. Pero ellos están sin Jesucristo en la barca. No está Jesucristo en la barca. No está. ¿Cómo reacciona usted delante de los problemas cuando dice, no está aquí Jesús? No lo miro. ¿Dónde está Jesús? Y hay gente que se atreve a decir, Dios no estuvo cuando yo tenía un problema bien grande. Dios no estuvo cuando yo tuve esta enfermedad, cuando yo tuve esto, no estuvo Dios. Y la gente empieza a resentirse en su corazón. Y empieza a faltarle la fe. Pero mire lo que está pasando, mire lo que está pasando. Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Lo que ellos no se dieron cuenta, hermanitos, hermanita, lo que ellos no se dieron cuenta es que Jesucristo estaba observándoles, aunque estaba a kilómetros de la barca, y que Jesucristo estaba al lado de ellos. Y a veces está tan cerca que está delante de nosotros. Y nosotros debemos pensar, Jesucristo está al lado mío. Jesucristo me puede ayudar. Jesucristo puede ayudarme a salir en medio de este problema que yo tengo. Verso 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Es de noche. Es de noche. Están cansados, están fatigados. Recuerde que ellos tenían que descansar. ¿Se acuerda? En el capítulo 6, ya lo vimos antes del milagro de la alimentación. Antes del milagro de la alimentación, Jesucristo les dijo, vengan a mí para descansar en un lugar desierto. ¿Se acuerda? Están fatigados. Y lo primero que se les ocurre al mirar a Jesús, a todos, no a una parte, a todos sus discípulos, es un fantasma. Yo me pregunto, ¿por qué cuando viene la noche, cuando viene la oscuridad,
lo primero que tenemos miedo es que se nos aparezca algo malo. Lo primero que pensamos es, va a aparecer alguien. Y nos imaginamos. Y la gente en la sociedad ha inventado seres. Yo le digo una cosa, los demonios existen, pero la gente se ha inventado las brujas, los duendes. Entonces, el hombre piensa en esas cosas. Mire, no se sorprenda cuando el cristiano a veces, y la gente del mundo, bueno, eso nunca debemos sorprendernos, y diga, hermanito, a mí parece que me han hecho brujería. Hermanito, parece que a mí me salaron. Porque a veces nosotros, cuando viene el problema, la dificultad, lo primero que pensamos es en lo malo. Y lamentablemente confiamos en Satanás para salir de esos problemas. Lamentablemente pensamos en eso. Y decimos, me voy donde el brujo para ver si se me quita esta enfermedad. Me voy donde el brujo a ver si me ayuda. Voy a ver si me leen las cartas para ver qué me va a pasar, para estar preparado. Me voy donde los gitanos para que me estén leyendo la mano. Dice, esta es la línea de la vida y vea, aquí se para esa línea y le va a ir mejor. Situaciones absurdas. Pero a veces nosotros, en vez de poner nuestra mira en Dios, pensamos ¿en quién? En lo malo. Ellos están viendo a un Jesucristo haciendo muchos milagros. Lo lógico es que Jesucristo está llegando. Lo lógico es que Él está cerca de ellos. Pero ellos no piensan en eso. Ellos están pensando en otra cosa, hermanitos. Gritaron, estaban desesperados. Jesucristo los mira gritar. ¿Cómo sería el grito de ellos? ¡Ah, es un fantasma, un fantasma! ¿Cómo sería ese grito? Verso 50, porque todos le veían, pero estaban mirando ¿a quién? A Jesús. Y se turbaron. Y esto pasa en medio de los problemas. Viene la turbación. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué decisión tomo? Hermanito, cuando usted esté turbado, no decida nada. Escúcheme, por favor. Cuando usted esté turbado, no tome decisiones en su vida, porque puede arrepentirse. No, es que pasó este problema y me voy. Puede arrepentirse toda la vida, hermano. Cuando usted pasa por una turbación muy grande, puede decir cosas que nunca debió decir a su esposo, a su esposa. Nunca debió decir a sus hijos. Nunca debió decir a sus padres, porque pasa por medio de una turbación. Ese no es el momento de decidir. Ese no es el momento de tomar determinaciones. Ese momento hay que esperar, aguantarse, hasta estar lúcidos para tomar una buena decisión. Pero, versículo 50, enseguida. ¿Se acuerda que Jesucristo enseguida los embarcó y váyase? Ahora, enseguida, habló con ellos y les dijo. Jesucristo quiere que cuando pasa una turbación, un cristiano, que rápidamente conversemos con Dios. Rápidamente estemos con Jesús. Esa es la solución, hermanitos. Estar prontamente con Jesús. Y Jesucristo prontamente está dispuesto a conversar con ellos, a ayudarles a ellos. Prontamente, hermanitos, si usted está pasando por dificultades, prontamente Él quiere hablar con usted. Prontamente Él quiere ayudarle a usted. ¿Está dispuesto a recibir al Señor en su vida? ¿Está dispuesto a recibir al Señor en su embarcación? ¿Está dispuesto a recibirlo en su familia? Jesucristo va prontamente y les dice lo siguiente. Y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 3 cosas. Tened ánimo.
el Señor los alienta en momentos difíciles. Tengan ánimo. ¿Por qué debemos tener ánimo? Porque yo soy. La expresión yo soy significa yo soy Dios. Esa expresión aparece por primera vez cuando Moisés le pregunta a Dios, Señor, pero si me preguntan quién me envió, ¿qué les diré? Y Dios le dice, si los egipcios te preguntan, ¿quién te envió? Diles, yo soy me envió. Es decir, que el yo soy es Dios mismo. Jesús les está diciendo a los apóstoles, tengan ánimo, porque yo soy Dios. Y si Él es Dios, en Cristo no hay temor. Entonces, si usted se siente temeroso de esta vida, temeroso, es momento de buscar a Jesús. Es momento de estar con Jesús. Amén. Amén. Versículo 51. Verso 51, hermanos. Y subió a ellos en la barca. Jesucristo ya está en la barca. Jesucristo está en la embarcación. Y cuando Jesucristo está en la barca, ¿qué pasa con el viento? El viento se calmó. Jesucristo no pronuncia una sola palabra, hermanos. En Marcos capítulo 4, Jesucristo dice, calla, enmudece. ¿Se acuerda? Aquí no pronuncia una sola palabra. Es decir, que estamos en presencia de otro milagro. Dice Juan capítulo 6, verso 21. Pueden poner ahí otra vez la cinta. Dice el texto, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Están detenidos por el viento, pero sube Jesús y llegan enseguida. Hasta parece que el viento les sopló para que lleguen pronto. Y eso es lo que pasa cuando usted toma a Jesucristo y lo coloca en su vida, hermano. Dice, qué difícil este problema, yo no puedo salir adelante. Y solamente le llaman a Jesús el día domingo. Y solamente quieren subirse en la embarcación con Jesús solamente 2 horas a la semana. Pero si Jesucristo está todos los días dentro de su embarcación, probablemente lo que a usted le parece muy difícil, probablemente lo que le parece complicado, va a ser lo más fácil. La gente quiere tomar a Jesús solamente cuando lo necesita, solamente cuando hay problemas, solamente cuando hay dificultades. Ya cuando el hijo no le quiere hacer caso, ya cuando se está destruyendo el matrimonio, dice, yo quiero estar con Jesús. Yo quiero que Jesús me ayude cuando estamos en graves problemas. Pero debemos invitar a Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo. Esos jóvenes pueden criarse en el temor a Dios, porque ellos saben que Dios es creador y le van a obedecer a Dios, y Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y esa esposa le va a obedecer a Dios porque dice, sujetarse a vuestros maridos. Y ese marido va a ser responsable porque dice Dios, sé tú la cabeza, sé responsable, sustenta en todo, como a tu propio cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos con Dios, en las buenas y en las malas. Dice el texto, verso 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Estamos en Marcos capítulo 6. Versículo 51. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué estaban maravillados esta gente? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Y por qué no te pones fiel a la iglesia? ¿Y por qué no cambias en tu vida?
¿Y por qué no tienes hábitos de orar? ¿Y por qué no tienes hábitos de ser un buen padre y responsable, etcétera? ¿Por qué no hay ese cambio? Marcos dice, no te das cuenta del milagro de Dios porque tu corazón está duro. Te podrán predicar el domingo fuertemente en tu vida, joven. Hermanito, le podrán a usted predicar fuertemente en su vida. Pero no podemos arreglar una mala semana. Los predicadores no podemos hacer esto, hermano. No podemos arreglar una mala semana de usted en solamente 45 minutos. No podemos hacer eso. De lunes a sábado, usted tiene que trabajar en su vida, hermanito. Aprender a respetar a Dios, aprender a controlar su carácter, aprender a orarle a Dios. Eso tiene que practicarlo usted de lunes a sábado. No es esto, que usted vivió mal una semana completa y el domingo los predicadores le van a arreglar su vida. Así no es, hermanito. Nosotros le mostramos lo que Dios dice, pero el que toma decisiones sobre su vida es usted. El que va a tomar prioridades, quién está primero antes que todo, es usted. Usted decide. Usted toma las decisiones. Es impactante lo que está pasando. Yo quiero que topemos último texto. Ya no vamos a volver a Marcos. Ya no vamos a volver a Marcos. Nos vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 14. Versículo 33, para terminar ya. Entonces los que estaban en la barca, que dice ahí, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Lo que está pasando aquí es que los apóstoles miraron todos los milagros del Señor Jesucristo, todos, y no creían. No podían ellos todavía adorar a Dios. Pasó la primera tempestad y ellos no creían. Vieron al endemoniado galareno diciendo, Hijo del Altísimo, y no creían. Jesucristo curando a la mujer con flujo y no creían. Miraron a Jairo, que Dios le dio su milagro y su hija se levantó, y ellos todavía no creían. Recién aquí, cuando Jesucristo camina sobre las aguas, ellos hacen esto, ponen su pecho en el piso de la embarcación y le adoran. Y le dicen, tú eres el Hijo de Dios. Es interesante. Y sí vamos a volver a Marcos porque tenemos que leer algo, hermanitos. Algo que se me estaba pasando por alto. Marcos capítulo 3, verso 11. Del capítulo 1 hasta el capítulo 6, solamente en el capítulo 6, los discípulos toman la decisión de poner su pecho en el suelo y decirle, tú eres el Hijo de Dios. Antes no. ¿Sabe quién ponía su pecho en el suelo y decía, tú eres el Hijo de Dios? Los demonios. Capítulo 3, versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraba delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué los demonios confiesan y los apóstoles recién en el capítulo 6 confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios? Le voy a decir una cosa. Los demonios estaban en el cielo y ahí no eran demonios, eran ángeles. Y decidieron abandonar sus moradas. Se rebelaron contra Dios. Ellos estaban en el lugar donde nosotros vamos a ir. Abandonaron sus moradas, le conocían al Señor Jesucristo,
sabían que Él es el Hijo de Dios y abandonaron sus moradas y están vagando aquí en la tierra. Ahora encarcelados. Ellos saben quién es Jesús y por eso dicen, tú eres el Hijo de Dios. Y están adorándoles. Pero a ellos de nada les sirve. A los demonios de nada les sirve adorar al Señor. Poner su pecho en el suelo de nada les sirve. Porque ellos abandonaron sus moradas. Por eso hay una oportunidad para nosotros, los cristianos, de entregarle nuestro corazón al Señor, de obedecerle, de adorarle hoy. Probablemente necesite usted adorar a Dios poniendo su pecho en el suelo, porque todavía no lo ha hecho. Los apóstoles se demoraron en creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Tal vez usted esté llevando algunos años en la iglesia y todavía su fe no esté completa. Le animo a mejorar su fe. Le animo a que usted tome conciencia de su fe en el Señor como el Hijo de Dios. Que el Señor le bendiga. ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Usted escuchó al hermano Henry Llanes de la Iglesia de Cristo en Ibarra, Ecuador. Si desea descargar esta y otras lecciones más, puede dirigirse a www.estudiemoslabiblia.com. Que Dios le bendiga grandemente. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. No encuentro las palabras al ponerme de rodillas y decirte muchas gracias, oh Señor, por darme tantas maravillas. Pero lo que yo deseo con todo mi ser es mi vida entregar, vivir en tu verdad y en la luz de tu camino. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón.